Padre Celestial, que estás en las alturas de los cielos, qué gran Dios eres, Padre. No podemos dudar el poder que tú tienes después de haber tocado las puertas en esta tarde. No podemos dudar de que tu Espíritu Santo todavía está en este mundo buscando las últimas almas para el fuerte pregón. Tú estás preparando un pueblo, un ejército fiel y firme para la verdad. Y queremos ser ese pueblo, Padre. No queremos que ninguno tome nuestra corona, Padre. Queremos ser santificados por tu amor, Padre. En esta noche pedimos que el programa de Generación de Jóvenes para Cristo continúe de acuerdo a tu santa voluntad. Que el predicador de la hora, Jorge Rico, pueda ser usado por el cielo para traer una palabra directamente a los corazones presentes y todos mirando en 3ABN. Padre, te pido que por favor ayúdanos, que nos rindamos 100%, Padre, que tú puedas formar una restauración total en nuestras vidas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya no queremos estar perdidos, sino encontrados por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tengo el gusto de compartir con ustedes y presentarles una vez. No sobra hablar del presentador de esta noche. Antes de ser profesor, ser secretario de diferentes conferencias, primero que todo él es un amigo. Y estamos esperando desde ya una bendición del cielo a través del mensaje del Dr. Rico. Pero antes de tener el mensaje, vamos a escuchar un especial por parte de Lisbeth Melgar. El amor de Dios permanecerá. En todo lo que hay se evidencia Dios, sus huellas puedo encontrar si veo mi alrededor, pero esa gran creación muy pronto pasará. Me sostendré de tu verdad y es que su amor perdurará. El amor de Dios permanecerá. El amor de Dios permanecerá. Si de una cosa hoy segura estoy, es que su amor por siempre será. La vida me enseñó que aquí todo es vanidad. Me sostendré de tu verdad y es que su amor perdurará. El amor de Dios permanecerá. El amor de Dios permanecerá. Si de una cosa hoy segura estoy, es que su amor por siempre será. Cuando caigo al tropezar o si en mí hay felicidad, su
amor por mí no cesará. En lo mejor y en lo peor, y desde que Él me salvó, su amor por mí permanecerá. El amor de Dios permanecerá. El amor de Dios permanecerá. Si de una cosa hoy segura estoy, es que su amor por siempre durará. Por siempre y siempre. Cuánto gusto una vez más poderlos saludar a cada uno de ustedes. Qué linda se ve la congregación en este momento. Quisiera, antes de comenzar a presentar el mensaje, traerles a ustedes unos saludos muy especiales. Estos saludos vienen desde nuestra Universidad Adventista del Suroeste en Texas, Southwestern Adventist University. Quisiera mencionarles que el Señor, gracias a Dios, nos está bendiciendo allá en ese lugar a través del Ministerio de la Enseñanza en la Facultad de Teología. Y tenemos algunos estudiantes de esta área que están asistiendo a nuestra universidad. Qué lindo pudiera ser que pudiéramos tener más hispanos asistiendo a nuestra universidad. Y sobre todo hispanos que quisieran estudiar teología, prepararse para el ministerio. Sería una linda experiencia. Así que reciban todos ustedes un cordial saludo de nuestra universidad y permita al Señor que todos podamos ser bendecidos en este momento. Quisiera en este momento invitarlos a todos para que vayamos a la palabra del Señor y podamos meditar un poco en un pasaje que quizás ustedes ya lo han leído en varias ocasiones, quizás hasta se lo saben de memoria. Pero sería bueno volver a refrescar un poco nuestra memoria y ver qué nos dice a nosotros el Señor Jesús en su palabra. Vamos al Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 10. Evangelio según San Lucas, capítulo 19 y el versículo 10. Una declaración que hace Jesús, que yo quisiera en este momento que ustedes y yo dedicáramos un tiempo para tratar de entenderla. En San Lucas, capítulo 19 y versículo 10, Jesús expresa lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Han leído ese pasaje anteriormente? ¿Lo han escuchado? Ahora bien, les voy a hacer una pregunta a ustedes. Según lo que dice Jesús aquí, que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, según esta declaración de Jesús, ¿qué fue lo que vino a buscar y a salvar Jesús? Piensen por un momento. ¿Qué fue lo que vino a buscar y a salvar Jesús? No sé si ustedes en algún momento se han hecho esa pregunta. Porque Jesús dice claramente, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero Él no especifica qué fue lo que vino a buscar. ¿Cómo podemos contestar esa pregunta? La única manera es formulando otro interrogante. Si Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y Jesús no especifica, el otro interrogante sería entonces, ¿qué fue lo que se perdió? Para saber qué fue lo que vino a buscar y a salvar, necesitamos en primer lugar saber qué fue lo que se perdió. Pero Jesús tampoco lo especifica. Ahora, quizás este segundo interrogante nos llevaría a un tercer interrogante.
si queremos saber qué fue lo que se perdió, necesitamos comenzar por saber qué era lo que se tenía. Porque en ningún momento, pienso yo, usted puede decir, he perdido $100 si usted nunca tuvo $100 en su bolsillo. ¿O usted los pediría? ¿Cómo usted se sentiría? Si usted nunca ha tenido $100, ¿cómo va a decir que los perdió si nunca los tuvo? De igual manera, cuando Jesús me está diciendo a mí, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, para que el Señor viniera a buscar y a salvar algo que se había perdido, eso que se había perdido tenía que primero existir. Y ahora la pregunta que surge es, ¿qué fue lo que se perdió? ¿Qué era lo que había? ¿Qué fue lo que vino a buscar y a salvar Jesús? Sin que ustedes pierdan en sus Biblias Lucas 19, colóquenle un divisorio a su Biblia en Lucas 19, no lo pierdan. Yo quiero invitarlos para que consideremos esta pregunta, ¿qué fue lo que se perdió? ¿Qué era lo que había? ¿Qué fue lo que vino a buscar y a salvar el Señor Jesús? Así que los invito, acompáñenme, vayamos al libro de Génesis, capítulo 1. Libro del Génesis, capítulo 1. ¿Qué era lo que había? Que luego se perdió y Jesús viene a buscar y a salvar. Génesis capítulo 1. En este capítulo, usted va a encontrar un recuento, un desarrollo de la creación, de los días de la creación. Y dentro de todo ese recuento de los días de la creación, llegamos al sexto día. Y en el verso 26 se nos describe a nosotros la creación del ser humano. Ahora bien, ¿cómo fue creado el ser humano en el principio? ¿Qué era lo que había en el principio? Verso 26 me dice a mí lo siguiente. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Ahora, pausemos. Tratemos de entender este pasaje. ¿Cómo es creado el hombre en el principio? ¿Qué se le da al hombre en el principio? Bueno, en primer lugar, el hombre es creado ¿cómo? A imagen de Dios. Así que Dios le da al hombre su imagen. En segundo lugar, ¿qué más le da Dios al hombre? Es creado de acuerdo a ¿qué? A la semejanza de Dios. Y después de que es creado a imagen y semejanza de Dios, ¿qué le agrega Dios al ser humano? Le da señorío. Señoree sobre los peces, sobre las aves, sobre la tierra, sobre todo lo que Dios ha hecho. Ahora bien, tratemos de entender esto. ¿Qué significa haber sido creado a imagen de Dios? ¿Qué significa haber sido creado a semejanza de Dios? Algunos pensarían que estas dos palabras son sinónimos y simplemente se hace una repetición, pero en realidad no lo son. ¿Cómo entendemos esto? Comencemos por entender qué significa ser creado a imagen de Dios. La palabra imagen que ustedes leen allí en sus Biblias, en Génesis 1:26, si usted quisiera hacer un estudio un poquito más profundo para tratar de entender, usted va a encontrar la palabra imagen que aparece en Génesis 1:26, es la palabra hebrea Selem. Es la palabra Selem. Se traduce por imagen. Ahora, ¿qué tiene que ver esta palabra? ¿Qué significa esta palabra? Cuando usted toma una concordancia y usted empieza a rastrear esa palabra en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar que esa palabra aparece aproximadamente 22 veces en todo el Antiguo Testamento. O sea que no se utiliza muchas veces. Aproximadamente unas 22, quizás unas 23 veces aparece la palabra Selem. Y esta palabra, cada vez que se utiliza en el Antiguo Testamento, siempre se está refiriendo a una estatua, se refiere a un ídolo, se refiere a algo que ha sido hecho
bien sea con madera, bien sea con roca, bien sea con oro, y está representando una realidad superior. Lo que pudiéramos decir, un dios pagano quizás, un ídolo, una estatua, una imagen. Ese es el uso de la palabra imagen en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando vengo yo de regreso a Génesis 1:26 y encuentro que yo he sido creado a imagen de Dios, y la palabra imagen se utiliza para referirse a una representación física de una realidad superior, ¿qué me indica eso a mí? Que ustedes y yo hemos sido creados ¿cómo? Hemos sido creados para reflejar a Dios. ¿De qué manera? Físicamente. Exactamente. Algunos piensan que cuando se describe a Dios en la Biblia como teniendo cabeza, como teniendo cuerpo, algunos piensan que eso solamente es una representación antropomórfica de Dios. Pero la realidad es que cuando yo leo en la Biblia que Dios tiene cabeza, que Dios tiene ojos, Dios tiene boca, y luego yo voy al espejo y me miro enfrente del espejo y veo que tengo una cabeza, veo que tengo ojos, veo que tengo boca, me doy cuenta que en realidad estoy reflejando ¿a quién? A Dios. Exactamente. Así que somos creados para reflejar a Dios físicamente. Por eso tengo cuerpo, tengo extremidades, tengo órganos, porque reflejo a Dios físicamente. Pero no solamente Dios me da su imagen, su reflejo físico, lo coloca en mí, sino que a la misma vez el versículo 26 me dice a mí que cuando Él me crea, además de hacer el cuerpo y llenarlo de huesos y llenarlo de tejidos y llenarlo de carne, también le coloca algo más. Y eso es su semejanza. Y la palabra semejanza no es sinónimo de imagen. La palabra semejanza es la traducción del hebreo demut. Esa palabra demut, si usted hace la misma operación, toma usted una concordancia, la trata de rastrear a través del Antiguo Testamento, va a encontrar que la palabra demut aparece también pocas veces en la Biblia. Aproximadamente 20 ocasiones es utilizada esta palabra. Y aunque unas pocas veces se puede utilizar para referirse a una imagen, la mayoría de las ocasiones cuando la palabra demut se utiliza en el contexto de la parte intelectual del hombre, se utiliza en el contexto de la parte espiritual del ser humano, se utiliza en el contexto de la parte moral del ser humano. En otras palabras, el ser humano es creado un ser pensante. Por eso ustedes y yo tenemos la capacidad de analizar, tenemos la capacidad de pensar y tenemos la capacidad de tomar decisiones. El ser humano es hecho pensante. Somos creados únicos en relación con el resto de la creación. Somos los únicos pensantes. No solamente reflejamos a Dios físicamente, somos hechos para pensar. Pero a la misma vez que somos hechos para pensar, también somos hechos para poder hacer distinción entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Moral, el aspecto moral. A la misma vez, Dios coloca en nosotros la necesidad de buscarlo a Él, porque sin Dios vamos a estar vacíos. Ese deseo, esa inclinación espiritual. Para Dios hubiera sido fácil haber hecho al hombre a su imagen físicamente, y entonces después de que tiene todo el cuerpo, todo desarrollado, en lugar de colocar su semejanza, hubiera sido fácil haberle colocado al ser humano un chip aquí en la cabeza. Y entonces luego toma un teclado, un keypad, y entonces empieza a dar los comandos. Si el ser humano voltea, el ser humano se va para otro lado, de acuerdo a los comandos de Dios. Y se hubiera ahorrado un montón de dolores de cabeza, ¿correcto? Pero en lugar de hacer eso, Dios lo crea a usted y me crea a mí para pensar, analizar, poder hacer distinción entre lo moral, correcto o incorrecto, y tener esa inclinación espiritual. Ahora bien, con esos dos elementos que Dios coloca en el ser humano, ahora Dios entonces
hacia el hombre para que el hombre haga aquí en la tierra lo que él hace a nivel universal. Y entonces le da el señorío. Lo que Dios es a nivel universal, ahora el hombre lo va a hacer a nivel terrenal. Vamos a ser corregentes con Dios, porque tenemos esa imagen, tenemos esa semejanza, tenemos esa capacidad. Entonces Dios nos da dominio sobre la tierra. 3 cosas le entrega Dios al hombre en el principio. ¿Es eso todo lo que le da? No. Hay algo más todavía. Cuando vamos nosotros a Génesis, capítulo 1, verso 31, ayer mencionamos algo al respecto, vamos a notar algo más en Génesis 1:31. Génesis 1:31 nos dice que Dios vio todo lo que había hecho. ¿Se acuerdan ustedes qué significa el verbo ver? Los que estuvieron presentes anoche. ¿Significa qué cosa? ¿Solamente ver? ¿Solamente observar o mirar algo nada más? No. Ver significa ¿qué? Estar analizando, llegar a conclusiones. ¿Ok? Así que Dios analiza todo lo que ha hecho. Y entonces llega a la conclusión, todo es bueno en gran manera. Ahora, ese énfasis que aparece allí me indica a mí, no solamente la creación de Dios está en armonía, no solamente la creación de Dios es perfecta, sin pecado, a la misma vez la creación de Dios en ese momento está disfrutando de una relación especial. Es lo que yo llamaría una relación tridimensional. En otras palabras, el ser humano está disfrutando de una buena relación con su Creador. El hombre puede hablar, puede ver a Dios cara a cara, puede dialogar con Él, interactuar con Dios. Es una relación especial, pero a la misma vez de que tiene una relación especial con su Creador, el ser humano también tiene una relación especial, buena, intacta, con sus semejantes. Por eso usted encuentra que la relación del hombre con su pareja es una relación de iguales en el principio. La relación del hombre con los ángeles también es una relación buena. Los ve, dialoga, interactúan. A la misma vez, el hombre tiene una buena relación con la creación, con la naturaleza, con los animales. Y por eso usted encuentra en Génesis capítulo 2 que Dios trae los animales a Adán para que Adán entonces haga ¿qué cosa? Les coloque nombres. Todo tipo de animal es traído para que Adán le coloque nombres. Y los nombres que le coloca, esos son los nombres que quedan para los animales. Adán tiene control sobre la naturaleza, sobre todos los animales. Todo estaba en armonía en el principio. Y todo esto recibe el hombre en el mismo comienzo. Pero encontramos en el capítulo 3 que algo sucede. Y esto que sucede afecta la creación de Dios. Afecta todo esto que Dios le había dado al ser humano en un principio. Capítulo 3 me dice a mí que ahora la mujer es tentada, el hombre también es probado y ambos fallan la prueba. Y cuando ambos fallan la prueba, la palabra de Dios me dice a mí que los ojos de ambos, versículo 7, 3:7, los ojos de ambos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos y entonces se cosen hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Porque recuerden, ¿cuál era el problema con ellos verse desnudos? Si usted va al capítulo 2 y el versículo 25, usted encuentra que ambos estaban desnudos, ambos se paseaban por el jardín del Edén desnudos y no se avergonzaban. Ahora, ¿cómo es posible que vamos al capítulo 3, versículo 7, se ven desnudos y entonces se avergüenzan?
¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? Sencillamente, esta desnudez que aparece en el capítulo 3 es una desnudez que nos indica hay una separación con Dios. Algo se quita de lo que se tenía anteriormente. Y Pablo nos lo ayuda a entender allá en Romanos capítulo 3, cuando Pablo nos dice a nosotros, por cuanto todos pecaron y todos están ¿qué? Destituidos de ¿qué cosa? De la gloria de Dios. Así que el hombre en un principio estaba desnudo, caminaba desnudo y no se avergonzaba porque la gloria de Dios, ¿qué hacía? Lo cubría, lo vestía. Ahora el hombre peca, se ve desnudo y se avergüenza. ¿Por qué razón? Porque ya esa gloria no la tiene. El hombre está destituido. Y con la destitución del hombre, ¿puede el hombre entonces mantener una buena relación intacta con Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué empieza a pasar con esa relación tridimensional que hay en el principio? ¿Puede el hombre ver a Dios? No. El versículo 8 me dice a mí que lo único que el hombre hace es esconderse y escuchar solamente la voz de Dios. Ya no lo puede ver más. Queda afectada esa relación con Dios. ¿Qué sucede con la relación con sus semejantes? Al menos el hombre sigue tratando bien a su compañera. Se mantiene una relación de iguales. ¿Qué creen ustedes? ¿Sucede eso? No. También eso es afectado. El hombre también tiene problemas con ver ángeles. Ustedes y yo no vemos a ángeles a no ser de que los ángeles escojan mostrarse. Así que esa parte de la relación tridimensional también queda afectada. Pero ¿qué pasa con la relación con la naturaleza? Al menos el hombre mantiene control de los animales, mantiene control de la naturaleza. ¿Qué creen ustedes? O quizás les pregunto, ¿quién de ustedes en su sano juicio estaría dispuesto a pasar una noche, nada más una noche, en una jaula con un tigre? ¿Quién de ustedes? No creo que muchos se atreverían, ¿verdad? ¿Qué pasa con el control de la naturaleza? ¿Qué pasa con el control de los animales? ¿Queda afectada o no queda afectada? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí. Así que esa relación tridimensional que en un principio le fue dada al hombre y que el hombre disfrutaba, ahora queda completamente afectada por el pecado. ¿Eso es todo lo que se pierde? ¿Eso es todo lo que queda afectado? No, porque cuando usted va de regreso a Génesis 1:26, entonces encontramos que ese señorío que Dios le da al ser humano sobre la creación, ya no lo tiene más. Ya el hombre no tiene control de la creación, pero al menos tiene semejanza y al menos tiene imagen. ¿Qué creen ustedes? ¿O qué pasa con la semejanza de Dios en el ser humano? ¿Queda eso afectado por el pecado? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí. Eso queda afectado por el pecado. ¿Puede el hombre ahora pensar? ¿Qué creen ustedes? ¿Puede el hombre pensar? ¿Puede el hombre analizar? ¿Puede el hombre llegar a conclusiones? Claro que sí, pero las conclusiones ¿son todo el tiempo correctas? No. Así que eso queda afectado. ¿Qué pasa con la capacidad moral de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto? ¿Queda intacta o también queda afectada? ¿Puede el hombre distinguir entre lo sano y lo no sano? ¿Entre lo justo y lo injusto? ¿O tenemos hoy en día problemas, como dijera el profeta Isaías allá en su libro, hay de los que le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno? Tenemos ese tipo de problemas hoy, ¿verdad? No estamos muy seguros qué es correcto y qué es incorrecto. Quizás tenemos una idea general de algunas cosas, pero cuando se vienen a detalles, tenemos problemas para tomar decisiones. ¿Qué pasa con la parte espiritual del ser humano? ¿Todavía tenemos esa inclinación a buscar a Dios continuamente? ¿Todavía para nosotros es prioridad escoger ir a la iglesia en lugar de ir a un concierto afuera, o en lugar de ir a un estadio, o en lugar de ir a otro lugar? ¿O dónde están las prioridades del ser humano en sus asuntos espirituales? ¿Qué es más fácil para una persona? ¿Escoger ir a escuchar
un concierto de música cristiana, espiritual, inspiradora? O quizás ir a escuchar un concierto de Marco Antonio Solís. O quizás escuchar un concierto de los Tigres del Norte. O de cualquiera de estos otros conjuntos. ¿Qué es más fácil? ¿Qué se llena más rápido? ¿Una iglesia o un auditorio para ese tipo de conciertos? Así que la semejanza también queda afectada. ¿Qué pasa con la imagen de Dios en el hombre? ¿Todavía tenemos cabeza? ¿Qué creen ustedes? ¿Todavía tenemos cuerpo y tenemos extremidades? ¿Qué creen ustedes? Bueno, gracias a Dios que todavía tenemos algo, ¿verdad? Gracias a Dios. Sin embargo, ¿este cuerpo todavía refleja la imagen de Dios? ¿Qué creen ustedes? Bueno, la palabra de Dios me dice a mí que Dios tiene cabello. Y entonces yo tomo, me voy al espejo, me miro en el espejo y encuentro que hay cabello. Por supuesto, quizás algunos tendrán más que otros, ¿verdad? Pero bueno, hay algo de cabello por ahí que todavía queda, ¿no es cierto? Quizás anteriormente, algunos se sentían contentos y orgullosos de desarrollar su six-pack. Y entonces a veces andaban con las camisas abiertas mostrando su six-pack, bien planitos aquí, bien desarrollados, tratando de impresionar al compañero o a la muchacha. Y a veces la muchacha se impresiona por el six-pack y entonces ahora decide aceptarlo y se casan. Pero ¿qué pasa después de que se casen? ¿Qué va pasando con ese six-pack? Empieza a comer un poquito extra, ¿verdad? Y entonces empieza a desaparecer el primer pack. Y luego desaparece el segundo pack. Y el tercero. Y el cuarto. El quinto. Y luego finalmente, lo único que le puede mostrar a la esposa una vez que se abre la camisa es one pack. Bien lleno. Es todo lo que queda. Se ha distorsionado la imagen de Dios en el ser humano. ¿Qué creen ustedes? Ha quedado afectada. Exactamente. Ahora bien, cuando volvemos otra vez y nos preguntamos, ¿qué fue lo que se perdió? ¿Qué dice la Escritura que se perdió? Porque cuando muchos leen ese pasaje en Lucas 19:10, lo primero que piensan es, Jesús vino a buscarme a mí, just little me, como si yo fuera lo único. Pero cuando vamos a Génesis encontramos que lo que se perdió va más allá de just little me, va más allá de solamente el pequeño yo. Se pierde la imagen de Dios, se pierde la semejanza de Dios, se pierde el señorío que Dios le da al hombre, se pierde esa relación tridimensional que Dios permite que el hombre disfrute en el principio. Y entonces ahora cuando Jesús viene por primera vez aquí a la tierra, y Él me dice a mí, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que el Hijo del Hombre viene a buscar y a salvar? ¿Just little me? ¿Solamente yo? ¿O viene a buscar a salvar todo lo que había en el principio y que se había dado? Ahora bien, notemos algo. ¿Será que esta frase es una frase que solamente aparece allí y que el pastor Rico está tratando de forzar para incluir 2 o 3 detalles más? ¿O será que el contexto de esta frase me ofrece a mí la oportunidad de notar que eso es la labor que Cristo está realizando? Para poder entender esto, vayamos de regreso a Lucas. Los invito a que vayamos a Lucas una vez más. Capítulo 19. Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Notemos, entendamos el contexto de esta frase. Nuevamente, el versículo 10 me dice a mí, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora la pregunta que viene es, ¿por qué Jesús dijo esta frase?
¿Cuál es el contexto que motiva a Jesús a expresar esta frase? El capítulo 19, versículo 1, me dice a mí que Jesús se estaba acercando hacia Jericó. Y al entrar a Jericó y cruzar por Jericó, la palabra de Dios me dice en el versículo 2 que allí había un hombre. Y este hombre tenía por nombre Zaqueo. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Zaqueo? ¿Quién era este Zaqueo? El verso 2 me dice a mí que este Zaqueo tenía dos características. En primer lugar, era príncipe de los publicanos. Era el líder de los publicanos, los recolectores de impuestos. Ahora, ¿había algún problema con ser recolector de impuestos? ¿Qué creen ustedes? Bueno, lo que era Zaqueo en aquella época quizás es un poco equivalente a decir hoy en día trabajar para el IRS. ¿Ok? ¿Hay un problema con trabajar para el IRS? ¿Qué creen ustedes? Algunos se sonríen, dependiendo de cómo lo van a tratar, ¿verdad? Dependiendo si le sacan o no le sacan mucho impuesto. En aquella época, este individuo era el líder del IRS de aquella época. Era el príncipe de los publicanos, colectores de impuestos. Pero el mayor problema de esto no era tanto trabajar como recolector de impuestos. El problema era que él era empleado por el Imperio Romano. Siendo judío, trabajaba, servía al Imperio Romano. Y sus conciudadanos no lo aceptaban fácilmente. ¿Cómo es posible que un compatriota podía servir al gobierno que los tenía a ellos oprimidos? Y él se prestaba para oprimir más. Eso no le pasaba por la mente a un judío en aquella época. Así que por esa razón nada más, Zaqueo no era muy apreciado. Y lo vamos a notar más adelante, porque Zaqueo era considerado un hombre pecador. ¿Ok? Luego entonces el versículo también me dice a mí que además de ser príncipe de los publicanos o recolectores de impuestos, él también era ¿qué cosa? Era rico. Ahora bien, ahí venía la otra parte del problema. ¿Por qué era rico Zaqueo? ¿Qué hacía Zaqueo? Bueno, ahí es donde a algunos quizás no les cae muy bien el IRS, ¿verdad? O no les cae muy bien el asunto de recolección de impuestos. Porque algunos a veces exageran y cobran más de lo que tienen que cobrar. Y este era el asunto en aquella época con los recolectores de impuestos. Porque en aquella época los recolectores de impuestos, ellos cobraban lo que a ellos les parecía y pareciera como que a nadie le interesaba. El Imperio Romano sencillamente le decía a un recolector de impuestos: yo quiero que usted me cobre $10, ese es el impuesto, usted cobre lo que usted quiera. Así que el individuo podía decir $100, o pasas, o pagas, o te vas para la cárcel. ¿Y qué recurso tenía la persona? Pagar solamente. Así cualquiera se hace rico, ¿verdad? Cualquiera. Ahora, ¿hasta dónde había llegado la acumulación de Zaqueo? El pasaje me sigue diciendo que este Zaqueo en el versículo 3 anhelaba, buscaba ver a Jesús, saber quién es Jesús. Pero el problema es que él no podía ver a Jesús o conocer a Jesús por causa de la multitud. ¿Cuál era el problema de Zaqueo? Bueno, aparentemente como que el pecado había afectado parte de la imagen, ¿verdad? Era bastante bajo de estatura, dice el versículo 3. Así que el versículo 4, él corre, se adelanta y se sube a un sicomoro para ver a Jesús allí cuando éste fuere a pasar. Y como vino, verso 5, a ese lugar, ¿qué hace Jesús? Ahora, yo encuentro allí que Jesús aparentemente sabía que Zaqueo quería verlo. Aparentemente Jesús sabía que iba a tener una cita en ese momento.
Porque el versículo 5 sencillamente me dice a mí, nadie le avisó a Jesús que Zaqueo lo estaba esperando. Nadie le avisó a Jesús que Zaqueo estaba en un árbol. Sencillamente Jesús va llegando al lugar y cuando llega al lugar simplemente mira hacia arriba. Y ve a Zaqueo arriba. ¿Quién le dijo a Jesús? Ahí es donde vemos como la comunión de Jesús con el Padre le va ayudando a él a entender la necesidad que hay en el corazón de las personas y la necesidad que hay de buscar al Señor. Y entonces Jesús mira hacia arriba y cuando mira hacia arriba le dijo a él, Zaqueo, apresúrate, desciende, porque hoy tengo de morar en tu casa. Tan pronto Jesús dice eso, Zaqueo se sorprende. Y se sorprende tanto que él se apresura a descender. Ahora, ¿por qué razón? Hasta ese momento, Jesús es el primer rabino, líder, maestro judío que le muestra interés a Zaqueo. Hasta ese momento, todos los demás líderes religiosos que habían hecho con Zaqueo lo habían despreciado, lo habían rechazado. Era un pecador. Sencillamente estaba más allá de la salvación. Pero Jesús ve en Zaqueo posibilidades que otros no ven. Lo mismo que Jesús ve en usted y ve en mí. Porque si Jesús me viera a mí como yo soy ahora, o se hubiera fijado como yo era anteriormente, y se hubiera quedado con eso, no creo que yo hubiera tenido una oportunidad de estarles hablando a ustedes ahora. Pero gracias que Dios me ve a mí no por lo que era, ni por lo que soy. Él me ve a mí es por lo que yo puedo llegar a ser en sus manos. Y también lo ve a usted de igual manera. Porque Él quiere utilizar a usted como un instrumento dentro de todo este plan de salvación. Así que Jesús ve en Zaqueo posibilidades que otros no ven. Y ahora entonces Zaqueo desciende. Y en el versículo 6 nos dice que él desciende y entonces lo recibe con mucho gozo, con mucho agrado. Y en el versículo 7 empieza el problema. Porque entonces otros están mirando todo lo que está sucediendo. Y en el versículo 7 dice que viéndolos todos ellos empezaron a murmurar diciendo, con hombre pecador él entra para cohabitar, para tener comunión, para poder tener interacción. Ahora, ¿cuál era el problema con esto? Aparentemente entonces Jesús estaba compartiendo con un pecador y según el pensamiento de ellos, quizás Jesús estaba compartiendo con el pecado de este individuo. Pero recuerden, en ese momento Jesús está viendo son posibilidades que otros no ven. Y en ese momento entonces el acto de Jesús de invitarlo a él para que él vaya a morar en su casa, aunque sea por ese momento, cambia completamente la mente de Zaqueo. Lo impresiona de tal manera que ahora en el versículo 8, Zaqueo, mientras otros están murmurando, ¿qué hace Zaqueo? Se coloca en pie. En medio de la cena, Zaqueo se coloca en pie y hace su primer anuncio. Y el primer anuncio es, he aquí, la mitad de mis bienes, la mitad de mis pertenencias, Señor, se las doy a los pobres. Ahora, imagínense por un momento cuán rico era Zaqueo. ¿Cuánto dinero tenía Zaqueo? Imagínense por un momento cuánto él le había sacado a todos sus compatriotas. Que está dispuesto a dar la mitad de sus pertenencias, la mitad de sus bienes a los pobres. Pero no para allí. Porque luego la segunda declaración me dice a mí, y si a alguno, y el verbo que aparece aquí es el verbo que se traduce extorsionar. Lo que diríamos en inglés blackmail. O sea que en realidad él estaba no cobrando lo justo, él estaba haciendo ¿qué cosa? Estaba robando. He was blackmailing, estaba extorsionando.
a la gente. Y si alguno he extorsionado, entonces le voy a pagar, ¿cuántas veces? 4 veces. Ahora, vuelven otra vez a ustedes a imaginarse por un momento, utilicen su santa imaginación. ¿Cuánto dinero tenía Zaqueo? ¿Cuán rico era Zaqueo? Que le entrega la mitad de sus bienes a los pobres y con la otra mitad que le queda, a todo el que era extorsionado, le da 4 veces lo que le ha quitado. ¿Cuánto dinero tenía Zaqueo? Ahora, no crean ustedes por un momento que ese dinero lo acumuló en un año. Eso es un proceso de un periodo de tiempo. Y en todo ese periodo de tiempo, ¿cuántas personas fueron extorsionadas por Zaqueo? Así que pónganse ustedes por un momento a pensar. Si a cada persona le ha quitado $100 y en ese periodo de tiempo le quitó $100 a 4,000 personas y le está devolviendo 4 veces $100 a 4,000 personas, haga la matemática. ¿Cuánto dinero podía haber tenido Zaqueo en aquel momento? Bastante. Bastante. Ahora bien, cuando Zaqueo se coloca en pie y devuelve la mitad de sus bienes a los pobres y con la otra mitad le da 4 veces lo quitado a cada uno de los que él extorsionó, ¿qué está restaurando Zaqueo en ese momento? Piensen otra vez en esa relación tridimensional. ¿Qué está empezando a ser arreglado en ese momento? ¿Su relación con quién? Le da la mitad a los pobres, la otra parte a los que él robó. ¿Con quién está arreglando él su situación? Con su prójimo. ¿Está empezando a ser restaurada su relación? Con su prójimo. Ahora, para que Zaqueo pudiera entonces restaurar su relación con su prójimo, ¿tenía él entonces que empezar también a restaurar su relación con Dios? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí. Claro que sí, porque nadie me puede decir a mí, and I'm sorry to say it, ¿ok? Siento mucho decirlo de esta manera, pero nadie me puede decir a mí, yo amo a mi prójimo, yo amo a Dios, pero no me interesa a mi prójimo. Eso no funciona. Juan mismo me lo dice a mí, allá en su primera carta. ¿Cómo puedo decir yo amo a Dios a quien no veo y no amo a mi prójimo a quien sí veo? No funciona. Así que el Zaqueo en ese momento está restaurando su relación con su prójimo, es solamente un indicio de que su relación con Dios está empezando a ¿qué? A ser restaurada. ¿Lo vemos en el relato bíblico? Sí. Notemos el siguiente pasaje, versículo 9. Después de que él hace esas 2 declaraciones, en el versículo 9, entonces Jesús le dijo a Zaqueo, hoy la salvación ha llegado a esta casa, porque este también es hijo de Abraham. ¿Se restaura la relación con Dios? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí. Así que si volvemos otra vez a esa relación tridimensional, entonces se restaura la relación con Dios, se restaura la relación con el prójimo, y después de Jesús decir allí que la salvación ha venido a esta casa porque este también es hijo de Abraham, en el versículo 10 dice entonces, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Y vuelvo a preguntar, ¿qué fue lo que se perdió? ¿Solamente Zaqueo? ¿Solamente yo? ¿Qué fue lo que se perdió? Hay una restauración total que Jesús quiere realizar. Quiere restaurar esa imagen de Dios en el ser humano. Quiere restaurar esa semejanza de Dios en el ser humano. Quiere devolverle al ser humano señorío sobre la tierra. Quiere también restaurar esa relación tridimensional. Mi querido joven, querido amigo y hermano que me escucha en este momento, ustedes quizás que también me están escuchando desde la comodidad de sus hogares, a través de sus pantallas de televisión. Estamos viviendo en un tiempo donde el pueblo de Dios necesita tomar serias decisiones. Ustedes y yo necesitamos tomar serias decisiones.
Vivimos en una generación que creemos, estamos esperando la venida del Señor en gloria y majestad. Yo no sé ustedes, pero yo creo que Jesús viene y viene pronto. Y yo espero ver a Jesús venir en gloria y majestad. Pero mientras yo espero ver a Jesús venir en gloria y majestad, también deseo prepararme porque quiero ser restaurado completamente para ser parte de los redimidos que en esta generación han de ser trasladados al reino de los cielos. Quizá mi pregunta sería, ¿quiere usted ser restaurado para honra y gloria de Dios de una manera total? ¿Quiere usted que el Señor no solamente le dé la oportunidad de entrar al reino de los cielos, sino volver a reflejar esa imagen, reflejar esa semejanza, y que ustedes y yo podamos volver otra vez a vivir en un mundo donde vamos a tener señorío total y vamos a ser corregentes con nuestro Dios en un mundo nuevo donde no va a haber más pecado, ni dolor, ni sufrimiento? En esta noche yo quisiera tener una palabra de oración. Yo no sé cuántos de ustedes están caminando con el Señor, o no sé cómo es su caminar con el Señor en este momento. Todos tenemos una experiencia diferente. Yo tengo una, ustedes tienen otra. Pero dentro de ese caminar que tenemos, quizás podemos nosotros notar si necesitamos acercarnos más al Señor para ser restaurados o no. En este momento, si usted quisiera pedirle al Señor de manera especial que pueda ayudarlo a restaurar ese caminar con Él, que usted quiere crecer con el Señor y usted quiere algún día también ser restaurado para honra y gloria al Señor, yo quiero orar por usted en este momento. Yo quiero pedirle al Señor que lo bendiga y lo ayude. ¿Le gustaría colocarse en pie con este servidor? Quiero pedir de manera especial que Dios lo ayude, que Dios lo sostenga. Vuelvo y repito, cada uno de ustedes saben cuál es su caminar con el Señor. Y cada uno de ustedes saben lo que necesitan para acercarse al Señor. Y yo quiero pedir en este momento que Dios sea aquel que provea, que sea propicio a cada una de nuestras necesidades. Inclinemos nuestro rostro. Querido Padre, gracias te damos porque has enviado a tu Hijo amado a morir por cada uno de nosotros allá en la cruz del Calvario. Gracias, Padre Santo, porque en medio de un conflicto, la gran controversia que se había iniciado en el cielo, viste a bien crear al ser humano a imagen tuya, a semejanza tuya, y aún todavía tener la oportunidad de señorear sobre este mundo. Qué lindo privilegio que se tuvo en el principio y que desafortunadamente se perdió por causa del pecado. Pero una vez más, Padre, gracias a ti, porque enviaste a tu Hijo amado para poder restaurar todo eso que se había perdido y restaurarlo a uno también a esa posición de privilegio. Aquí, Padre Santo, hay un grupo de hijos, hijas tuyas, que desean caminar contigo, desean acercarse a ti, desean estrechar su relación contigo. En pocas palabras, desean restaurar esa relación contigo. Pide una bendición por cada uno de ellos, bondadoso Dios. Tú conoces su caminar, tú entiendes su sentir, y te pido que a través de tu Santo Espíritu también puedas, Padre Santo, llenar sus necesidades. Padre, también pido por aquellos que desde sus hogares, a través de las pantallas de sus televisores, o
quizás a través de sus computadores, que también han estado observando este programa y escuchando este mensaje. Que también, Padre Santo, de manera particular, tú los bendigas a ellos. Que también, Padre Santo, tú seas propicio a sus necesidades. Y Padre, obstáculos que puedan haber en nuestras vidas, que tú nos des, Padre Santo, la sabiduría y la fortaleza para poderlos superar y de esta manera acercarnos más a ti. Oh, ven Dios, no queremos salir de este lugar sin antes tener la seguridad de tu bendición y también tener la seguridad de que tu amor todavía reposa sobre cada uno de nosotros. Más aún, Padre, queremos también que a través de esta bendición podamos también contar con la dirección de tu Santo Espíritu, para que podamos cada día más acercarnos a ti y experimentar una restauración total en esta generación. Bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Dios los cuide. ¿Han sido bendecidos? ¿Han sido bendecidos, hermanos? ¿Se siente la presencia del Señor en este lugar? Estoy muy contento lo que hemos experimentado este fin de semana. Es algo que no podemos dejarlo para nosotros solos, ¿verdad? Esto hay que, así como recibimos, hay que entregarlo doble a las demás personas que están esperando. De nada serviría que estuviéramos recibiendo el mensaje, que todo el agua viniera para nosotros, que todo viniera para nosotros, pero al fin y al cabo ahí queda. ¿Qué tal si nosotros somos los que transmitimos el mensaje a las demás personas?